Mi nombre es Vanessa Quiroga Santos, estudiante de la maestría en Política, Derecho y Gestión Ambiental. En este video voy a analizar el caso titulado Cambio Climático y Licenciamiento Ambiental en Colombia, análisis a partir de la sentencia C-280 de 2024 de la Corte Constitucional. Este caso es importante porque aborda un problema actual del derecho ambiental, la necesidad de incluir el cambio climático dentro de los estudios de impacto ambiental que se presentan para obtener una licencia ambiental. En Colombia, el licenciamiento ambiental es uno de los principales instrumentos de prevención. Esto significa que, antes de que un proyecto, obra o actividad se ejecute, el Estado debe analizar cuáles pueden ser sus impactos y qué medidas se deben tomar para prevenirlos, mitigarlos, corregirlos o compensarlos. El objetivo de este video es explicar el origen del caso, identificar el problema central, analizar sus causas y consecuencias, aplicar los principios rectores de la gestión ambiental y proponer una alternativa de solución desde la inspección, vigilancia y control ambiental. Elegí este caso porque permite comprender cómo el derecho ambiental colombiano debe adaptarse a retos actuales como el cambio climático. Además, tiene importancia jurídica y profesional porque plantea la necesidad de que las autoridades ambientales tomen decisiones con información más completa y con una visión de largo plazo. Este caso surge en Colombia en el año 2024, a partir del estudio constitucional del artículo 57 de la Ley 99 de 1993. Esta norma regula el contenido de los estudios de impacto ambiental, que son los documentos que debe presentar quien solicita una licencia ambiental. Es importante aclarar que este caso no nace de una tutela ni de un conflicto entre una comunidad y una empresa. Nace de una demanda pública de inconstitucionalidad, presentada por varios ciudadanos. Entre los demandantes se encuentran Diana Esther Guzmán Rodríguez, Mariluz Barragán González, Laura Juliana Santa Coloma Méndez, Paulo Illich Vaca Benavides y otros ciudadanos. Su interés era público y constitucional. Buscaban que la Corte analizara si la norma generaba un déficit de protección ambiental al no exigir expresamente la evaluación del cambio climático en los estudios de impacto ambiental. Los actores principales en este caso son la Corte Constitucional, el Congreso de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA, las autoridades ambientales, las empresas titulares de proyectos y la sociedad civil. El problema central es que los estudios de impacto ambiental tradicionalmente se han enfocado en impactos directos, locales e inmediatos. Por ejemplo, si un proyecto afecta una fuente de agua, un bosque, la calidad del aire o una comunidad cercana. Pero el cambio climático funciona de otra manera. Es un fenómeno acumulativo, progresivo y de largo plazo. Esto significa que un proyecto puede no generar un daño evidente de forma inmediata, pero sí contribuir a emisiones de gases de efecto invernadero, afectar sumideros de carbono o aumentar la vulnerabilidad de un territorio frente a sequías, inundaciones o pérdida de biodiversidad. La Corte Constitucional concluyó que la falta de inclusión del cambio climático en los estudios de impacto ambiental generaba un déficit de protección constitucional, porque impedía que el Estado cumpliera de manera adecuada sus deberes de proteger el ambiente, prevenir el deterioro ambiental y garantizar el desarrollo sostenible. Por eso, la Corte declaró exequible la norma, pero de manera condicionada. Esto quiere decir que la norma se mantiene, pero debe entenderse en el sentido de que los estudios de impacto ambiental tienen que incluir la evaluación de los impactos en materia de cambio climático. También ordenó al Ministerio de Ambiente actualizar los términos de referencia y exhortó al Congreso a regular esta materia de forma más precisa. El problema central, entonces, es la insuficiente incorporación del cambio climático en el licenciamiento ambiental. Este problema tiene varias causas. La primera causa es histórica. El sistema de licenciamiento ambiental fue diseñado para evaluar impactos más visibles y localizados. Esto era útil para analizar afectaciones directas, pero resulta insuficiente frente a fenómenos complejos como el cambio climático. La segunda causa es institucional. Colombia cuenta con normas y políticas sobre cambio climático, pero estas no siempre se articulan de manera efectiva con el licenciamiento ambiental. En otras palabras, el Estado reconoce el cambio climático como un problema público, pero ese reconocimiento no siempre se traduce en exigencias concretas dentro de los estudios de impacto ambiental. La tercera causa es técnica. Evaluar el cambio climático requiere información especializada, modelos climáticos, análisis de emisiones, evaluación de riesgos y criterios de adaptación y mitigación. Si las autoridades no tienen capacidades suficientes para revisar esa información, el proceso puede quedarse en un cumplimiento formal y no en una verdadera evaluación ambiental. Las consecuencias también son importantes. La primera consecuencia es que se pueden tomar decisiones incompletas. Si una autoridad ambiental no cuenta con información climática suficiente, no puede decidir adecuadamente si un proyecto debe ser autorizado, condicionado o negado.
La segunda consecuencia es el aumento del riesgo ambiental. El cambio climático puede intensificar problemas como la escasez de agua, las inundaciones, los incendios, la pérdida de biodiversidad y la afectación de ecosistemas estratégicos. Si estos riesgos no se valoran desde el inicio, los proyectos pueden agravar vulnerabilidades existentes. La tercera consecuencia es la posible afectación de derechos. El ambiente sano no solo es un derecho colectivo, sino una condición necesaria para proteger la salud, la vida digna, el agua, la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades. Este análisis puede entenderse desde dos enfoques. El primero es la teoría del riesgo ambiental, porque obliga a tomar decisiones frente a daños que no siempre son inmediatos ni plenamente ciertos. El segundo es el enfoque de gobernanza ambiental, porque muestra que la protección ambiental depende de la coordinación entre normas, instituciones, información técnica, participación social y control estatal. Desde los principios rectores de la gestión ambiental, este caso se relaciona especialmente con tres principios. El primero es el principio de prevención, porque exige actuar antes de que el daño ocurra. El licenciamiento ambiental tiene precisamente esa función, anticipar impactos antes de autorizar una actividad. El segundo es el principio de precaución, que permite actuar incluso cuando no existe certeza científica absoluta, siempre que exista un riesgo grave o irreversible. Este principio es fundamental frente al cambio climático, porque aunque no siempre se pueda medir con exactitud cada efecto, sí existe evidencia suficiente sobre la gravedad del fenómeno. El tercer principio es el desarrollo sostenible, que exige equilibrar el crecimiento económico con la protección ambiental y los derechos de las generaciones futuras. Desde una valoración crítica, la sentencia representa un avance importante porque reconoce que el cambio climático no puede seguir siendo un tema externo al licenciamiento ambiental. Sin embargo, también muestra una debilidad del sistema. No basta con tener principios y normas si las autoridades no cuentan con capacidades reales para aplicarlos. Frente a este problema, se pueden plantear tres alternativas. La primera alternativa sería mantener el sistema actual sin cambios profundos. Esta opción tendría como ventaja la estabilidad normativa y administrativa, pero su gran desventaja es que mantendría el déficit de protección identificado por la Corte. La segunda alternativa sería hacer ajustes parciales, por ejemplo, exigir evaluación climática solo en algunos sectores de alto impacto, como la minería, hidrocarburos, energía e infraestructura. Esta opción puede ser más viable en corto plazo, pero tiene una limitación. El cambio climático es acumulativo, por lo que no depende de un solo sector. La tercera alternativa es realizar una reforma estructural del licenciamiento ambiental, incorporando de manera obligatoria la evaluación del cambio climático en los estudios de impacto ambiental y en el seguimiento posterior de las licencias. Para comparar estas alternativas se pueden usar 4 criterios: legalidad, viabilidad institucional, pertinencia ambiental e impacto esperado. Desde la legalidad, la tercera alternativa es la más coherente con los artículos 79 y 80 de la Constitución. Desde la pertinencia ambiental, también es la más adecuada, porque responde de forma integral al cambio climático. Aunque exige mayores capacidades institucionales, su impacto esperado es más alto porque mejora la prevención, la mitigación y el control ambiental. Por eso la alternativa más adecuada es la reforma estructural y progresiva del licenciamiento ambiental. La propuesta de solución consiste en implementar una reforma estructural del licenciamiento ambiental para que el cambio climático sea una variable obligatoria dentro de los estudios de impacto ambiental. Esta propuesta no debe entenderse como un requisito adicional meramente formal. Debe entenderse como una herramienta para mejorar la calidad de las decisiones ambientales. El plan de acción tendría 4 componentes. El primer componente es normativo. El Congreso debe expedir una regulación que defina variables, criterios y metodologías para evaluar impactos climáticos en proyectos sujetos a licencia ambiental. El segundo componente es técnico. El Ministerio de Ambiente debe actualizar los términos de referencia para incluir análisis de emisiones, vulnerabilidad climática, adaptación, mitigación e impactos acumulativos. El tercer componente es institucional. La ANLA y las autoridades ambientales regionales deben fortalecer sus capacidades mediante equipos interdisciplinarios, capacitación y herramientas científicas. El cuarto componente es de inspección, vigilancia y control. No basta con exigir el análisis climático al inicio. También se debe hacer seguimiento posterior para verificar que las obligaciones impuestas en la licencia se cumplan. Los responsables serían el Congreso, el Ministerio de Ambiente, la ANLA, las corporaciones autónomas regionales, las entidades territoriales, los organismos de control y los titulares de los proyectos. En cuanto a los recursos, se requieren herramientas técnicas, personal especializado, sistemas de información y recursos financieros. El impacto esperado sería positivo. Entre los beneficios se encuentran mejores decisiones ambientales, reducción de riesgos climáticos, mayor seguridad jurídica y mejor articulación entre política climática y gestión ambiental. Sin embargo, también existen riesgos y limitaciones. Puede haber resistencia de algunos sectores económicos, dificultades presupuestales y diferencias en la capacidad técnica de las autoridades. A pesar de esto, la propuesta es sostenible porque fortalece el sistema ambiental a largo plazo.
En conclusión, la sentencia C-280 de 2024 representa un avance importante en el derecho ambiental colombiano, porque reconoce que el cambio climático debe ser incluido como una variable esencial en los estudios de impacto ambiental. El análisis permitió identificar que el problema central era la insuficiente incorporación del cambio climático en el licenciamiento ambiental. Esta omisión podía generar decisiones incompletas, aumentar riesgos ambientales y afectar derechos como el ambiente sano, la salud, el agua y la vida digna. También se evidenció que los principios rectores de la gestión ambiental no son solo conceptos teóricos. La prevención exige anticiparse al daño. La precaución permite actuar frente a incertidumbre científica. Y el desarrollo sostenible obliga a equilibrar la actividad económica con la protección ambiental. Como aprendizaje principal, este caso demuestra que la gestión ambiental requiere una articulación real entre normas, ciencias, instituciones y participación social. Finalmente, se recomienda avanzar en una regulación clara sobre cambio climático y licenciamiento ambiental, fortalecer las capacidades técnicas de las autoridades, garantizar la participación ciudadana informada y asegurar un seguimiento efectivo de las obligaciones impuestas en las licencias. Muchas gracias.